¿Qué onda, mundo? Muchísimas gracias por estar en otro video de Nikki Lex. Les introduzco a mi tía Patty. Ella viene desde la Ciudad de México y le dije que grabara unos videos conmigo. Entonces, hola, mundo. Sí, ella vivió pues toda la época de los 70s y pues le gusta mucho la buena música. A veces se te va como los nombres de los artistas, pero le encanta. O sea, le pongo música de rock clásico, jazz, todo le encanta y dice, esta ya la había oído. Pero algunas cosas pues se nos olvidan los nombres. Entonces el día de hoy tú me vas a enseñar algo, ¿verdad? Sí, porque ahora que estuvimos en cuarentena el año pasado en la pandemia, pues yo quería como aprender algo para, además de lo que yo hago, ¿no? Que yo doy danza y entonces la estaba danza por línea, pero quería aprender como un idioma, entonces quise aprender francés. De hecho estoy aprendiendo francés, sí. Pero de repente era un poco aburrido la gramática. Entonces empecé a poner canciones en francés y entonces descubrí a un par de chicos que cantaban, ya no cantan juntos, sí cantan, pero cantan ahora separados, y me parecieron sus canciones con un mensaje muy positivo, con un mensaje sobre la naturaleza, sobre ecológicos, y además con un cierto ritmo entre rock latino y pues no sé, es cosa de escuchar. Yo tengo mucha curiosidad porque mi tía llegó el fin de semana pasado y literal, o sea, casi se baja del avión y me dice, tienes que escuchar a estos chicos. Frero, ¿cómo se llaman? Se llaman Frero de la Vega. Bueno, el dueto así se llama. Ajá. Ahorita están separados, cantan por separado, aunque son amigos, porque cada quien agarró su camino. Pero uno se llama Jeremy Frerot y el otro se llama Flo de la Vega. Entonces por eso se juntaron los dos. ¡Ay, qué padre! Y se pusieron los Freros. ¡Ay, qué padre! Me encanta. He estado escuchando algunas canciones y algunas las traducen al español. Entonces va a estar en francés. O sea, la música está en francés, por eso ella buscaba como una forma de practicar el francés, como dijo, la gramática era aburrida. Entonces, la canción va a ser en francés, ¿se llama cómo? Ton visage. Ton visage. ¿Qué significa eso? Ton ¿sabes? Visage. Como tu vista, a tu vista. Ellos hablan en esta canción de alejarse del cemento para irse hacia el mar. Olvidarse, parece ser que como de alguna relación, olvidárteme de tu rostro e irme hacia el mar, donde no hay cemento. Dicen, lejos del ruido del metro, quiero estar mejor, donde puedo sentir más humanidad. ¡Ay, qué bonito! Eso es lo que dice la canción aproximadamente. Me encanta el mensaje, ya, y pues sé, más o menos por lo que me has platicado y como dice que tiene ritmos latinos, estoy súper emocionada de escucharlo, y mi tía quería que viéramos el video, entonces por lo mismo ustedes van a estar viendo el video, y pues ya saben, normalmente hacemos como audio, hemos hecho varios videos donde nosotros estamos viendo, pero estoy emocionada de hacer esto. ¿Estás lista? Sí, Ok, vamos a comenzar. Ponte tus audífonos. Entonces tú vas a escuchar la música por los audífonos, ellos la están escuchando al mismo tiempo que nosotros. Ok, perfecto. Si quieres pausarle, o sea, ¿quieres escucharla toda completa? Mejor, toda completa. Ya ok, va, me parece bien. Ha dicho. Comencemos. Fuerte, ¿Está bien? Sí. ¿Más alto? ¿Está bien? Quand en ville le grain se lève, dans d'un air agité que se ternissent les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève. Oh, un peu d'humanité, moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, moins de béton, plus de rêve. Dans ma réalité, que neige, une planche de salut, loin du métro, le son affût, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage, que neige, une planche de salut, loin du métro, le son affût, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage.
Ay, su ukulele. Qui ne coupe pas, et moins de peine en 4x3. Un bonheur simple, mais à mon goût. C'est peu, c'est vrai, mais ça fait tout. Je veux plus de boules dans mon écume, et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut quand du métro de son affût, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut quand du métro de son affût, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Oh, cha, cha, le grand studio. Ale. Ale, vamos. Pues vamos. Du métro de son affût, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut quand du métro de son affût, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Mais l'océan brise talus pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut quand du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut quand du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut quand du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Oh, cha, cha, allez. ¡Ay, qué padre! ¡Qué bonito! Me encantó. Estuvo padre, ¿no? Sí, me encantó. Sí. Me gustó, pues, cuánto decir. O sea, me encantó la voz de cada uno individualmente y aparte cuando las juntaban y uno estaba como por acá con la voz, creo que el de, este de blanco hace la voz más aguda. Sí. Y el otro hace la voz más grave. Ajá. Pero juntos, wow, Juntos angelical, ¿no? Sí. Súper padre. No es que ahora tocan separados porque Pues sí. diferentes caminos se casaron cada quien por diferentes. Y me parece lugares. perfecto porque igual me gusta mucho, como digo, la voz de cada uno individual. Sí. Qué padre que tuvieron su tiempo juntos, pero pues sí. Como 5 años o 6, no sé, es que yo apenas los descubrí, pero Ay, creo que ese video ya tiene unos 4 años. Ah, sí, órale. O sea, ellos, según leí, empezaron juntos. Ok. Bueno, desde chicos empezaron a cantar juntos, Ay, iban a qué la misma padre. escuela en la región de Gironde, o no sé, por Francia. Y entonces Por Francia. cantaban juntos, pero después entraron a un programa que se llamaba La Voz. Ah, ahora en Entonces, la voz en francesa. Ay, qué padre. Entonces no ganaron, pero hicieron muchos fans. Ok. Entonces siguieron cantando juntos y parece ser que cantaron como unos 5 o 6 años juntos. Ok. Y después ya cada quien uno agarró más como estilo Bob Marley. Ah, más reggae. Y porque se fue a vivir al bosque del Andes, Ah, ok. a dedicarse a la permacultura. Ah. Y el otro se casó con otra chica y vive en París y tiene 3 hijos. según Ay, qué entendí. padre. Y se dedicó más como al jazz. Órale. Sí. Sin embargo, cuando se separaron en un festival que se llamó el Festival de Bordeaux,
con muchísima gente para la despedida, que yo no sabía que eran tan famosos, porque eran famosísimos, miles de gentes en ese festival, los vi. Entonces, al separarse después en conciertos individuales de repente se juntaron como invitados. ¡Ay, qué padre! Sí. Qué buena onda y qué padre, la verdad. O sea, esta canción estuvo genial, me encantó la energía, me encantó todo lo que estaba haciendo la guitarra, todos los ritmos. Los músicos, atrás, todos los músicos y cada sonido lo estaba yo reconociendo y es padre también verlo porque yo estoy acostumbrada más que nada a oír, entonces como que ahí cierras los ojos y te imaginas, dices que está tocando las cucharas, pero aquí lo puedes ver que está padre, pero no, o sea, no, en una canción que escuchamos, Vicky, ya hace poco usaron las cucharas. ¿De verdad? Sí, pero... Hay los músicos, la guitarra, todo. Los bateristas, los requintos. Exacto. Y las guitarras de ellos, ¿no? Combinadas con las guitarras de sus músicos. Muy padre. Sus compañeros músicos. Y muy buen ambiente, me encanta obviamente el francés, es pues igual que el español, un idioma muy romántico, un idioma pues obviamente como derivado del, pues de todos, ¿no? Un festival, digo, una lengua romance. Exacto, exactamente, entonces, y muy padre la energía que tienen entre ellos dos, se ve. Sí, sí, entre ellos dos y entre los músicos, porque no se ven como los músicos aislados, sino que se logra una integración de los músicos con ellos, no nada más técnicamente, sino energéticamente hay una integración, y con el público que está, que eso está grabado en un estudio, creo, con público. Sí se ve. Bueno, creo, no estoy muy segura. Porque igual el sonido, eso te iba a decir, como la calidad de la producción no se escucha como cualquier evento, o sea, se escucha el acústico del lugar perfecto. Pero con público. Sí, con público, exacto, o sea, como dices, pudo haber sido un estudio de grabación. Es un estudio RTL, dice. Ok, perfecto, como algún MTV Unplugged o algo así, algo así, Ajá. Muy padre, pues muchísimas gracias por compartir esto conmigo, me encantó. Sí, qué bueno. Sí, no, y o sea, en base a esto estoy pensando como qué cosas, ahorita Nick nos quiere enseñar una canción, entonces vamos a grabar a otra reacción de que Nick nos va a enseñar, entonces va a ser primera vez para las dos, y luego yo tengo varias ideas de cosas que le puedo enseñar, entonces ya con esto me dio como que también varias ideas. ¿Conoces Rodrigo y Gabriela de México? No muy bien. ¿No? No lo sé. Ok, pues tal vez te ponga eso. Entonces, pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Quieres decir alguna otra cosa? Pues muchas gracias y qué bueno que Alexia me invitó, me gusta estar con ella y que hayan escuchado estos chicos jóvenes que tienen muy bonita energía y sobre todo el mensaje de su canción. Exacto. Y de sus canciones, porque tienen varias, no tienen muchas, pero de esta canción el mensaje es muy bonito porque dice, me quiero alejar del mundanal ruido, de donde está el ruido del metro, de donde hay tanto cemento. Quiero irme a donde haya más humanidad, a la playa. Y creo que eso es importante también, como hacer contacto con la tierra y pues sí, con el oxígeno que brinda lo verdoso, ¿no? Entonces sí es importante, y qué padre también que podamos como compartir su música para que tal vez se den a conocer, tal vez ustedes chicos si no los conocían, pues ahora ya los conocen, y de donde sea que nos estén viendo, díganos qué les pareció, ya los habían escuchado, ya los conocían o qué otro podríamos. También otra cosa que veo en su música, que al tocar, ellos están cantando y cantando desde una profundidad de su ser. No traen el egocentrismo muchas veces característico y lógico en los artistas cantan, sino que están verdaderamente, sale de su corazón. Sí, muy buen punto, porque sí se ve que viene del alma la música, y creo que por eso se siente tan padre la energía entre ellos y, como dices, entre todos los músicos, entre la conexión que tienen con la canción y todo. Muy padre, la verdad, muy, muy padre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y esperamos verlos en el otro video. Bye. Bye. Adiós.